México, 1960. El crecimiento económico del país es dinámico y sostenido. La poderosa industria petrolera ha convertido a México en una potencia económica continental. La economía es tan sólida que el país organiza las dos justas deportivas más importantes del planeta con solo 2 años de diferencia: los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de 1970. Pero esta abundancia no es para todos. En el campo, el 90% de la población es pobre y la mitad de ese porcentaje literalmente se muere de hambre. La migración hacia las ciudades es una medida desesperada para sobrevivir. En la Ciudad de México la situación no es distinta. La mitad de los trabajadores no tiene casa. En la mayoría de las vecindades se vive en condiciones de hacinamiento y pobreza. Ante la falta de techo, muchos obreros duermen en las fábricas y talleres, obligando al presidente Adolfo López Mateos a expropiar 372 hectáreas en Iztacalco, en septiembre de 1962. Durante los años siguientes, miles de familias se establecieron en esa zona para ejercer su derecho a la vivienda. Entre solares abandonados y extensos llanos, obreros, campesinos, albañiles, comerciantes, artesanos, migrantes establecieron un campamento donde crearon su propia comunidad, un objetivo común, una lucha solidaria, un proceso admirable y doloroso, aún en construcción. Llegamos en 1967 aquí a la zona. Toda esta zona que ahora está poblada eran lugares donde se sembraban verduras, zanahorias. En algunas áreas eran campos de fútbol que se alquilaban. Nosotros, mis familiares, mis papás llegaron rentando aquí en esta zona. Se les cobraba entre 100 y 150 pesos por 300, 400 metros que ocupábamos. En 1968, miles de marginados habitando esta zona, pagando rentas a los terratenientes. Del Campamento de Octubre nace primero por la necesidad de los habitantes de esta comunidad, que eran una zona precarista. Hay un decreto de expropiación en el año de 62 que emite el presidente López Mateos, donde establece que esta zona, que era principalmente chinampera, se habrá de convertir en un espacio para crear nuevos centros de población para personas menesterosas, y en derivado de eso surge la necesidad, se agrupan las personas en una organización que se llama Unión de Colonos de Santa Cruz, Iztacalco, Iztapalapa, y lo que a la postre será el Campamento de Octubre. Se unen ante la necesidad de gestionar precisamente el respeto a ese decreto expropiatorio, el mismo que por años fue conculcado por la autoridad, hasta el grado de que en un momento pretenden desposeer a las personas, se les llevan por la fuerza a la unidad de Ejército de Oriente y a la unidad Vicente Guerrero, y las personas empiezan a ser reprimidas constantemente con el ánimo de despojarlas de la posesión y crear centros de población de otro tipo, y a eso se debe el que se genere esta conformación de una asociación civil que después se vuelve un movimiento. En poco tiempo el campamento se hizo más grande y mejor organizado. Bajo la coordinación de Francisco de la Cruz Velasco se creó una cocina popular, una escuela, una cooperativa, talleres gráficos y se organizan faenas de trabajo colectivo. Al mismo tiempo, el campamento se comienza a politizar. A través de canciones de protesta, obras de teatro y poesía revolucionaria, Francisco de la Cruz Velasco despierta la conciencia social de los colonos. ¿Cómo fue mi participación? El líder del Campamento 2 de Octubre, Francisco de la Cruz Velasco, se enteró que yo estaba estudiando en CCH y empezamos a tener una relación en cuanto a que quería él que la gente se preparara más, que aprendiera más cosas. Y entonces él, me acuerdo que me dio para comprar unos libros que se llamaban, yo llevaba en la escuela la materia de historia, y ahí llevábamos una antología que se llamaba De Espartaco al Che y de Nerón a Nixon. Esa antología nos hablaba acerca de cómo era la lucha de clases, conceptos como materialismo histórico, la dialéctica, la burguesía, el proletariado,
Entonces eran cosas relacionadas aquí con la lucha de la gente, ¿verdad? Y a mí lo que me llamaba la atención de este líder, me gustaba cuando se pretendía que la gente aprendiera a leer la Constitución política, y en las asambleas nosotros la leíamos. Bueno, mi participación dentro del movimiento fue muy extensa, porque desde pues que llegamos, cuando empezamos a hacer nuestras asambleas ahí en unas chozas que teníamos, empezamos a hacerlas y fuimos a varias partes pues más que nada a ver si podíamos arreglar lo de los terrenos. Y yo soy impresor, me dediqué a hacer bastante propaganda, y esa propaganda la hacíamos, pero se distribuía fuera de aquí. Toda la propaganda que hice se distribuía en varias partes del mundo. Entonces da gusto cuando vienen de diferentes países y nos felicitan por la clase de propaganda que se hacía aquí. Otra, cuando estaba Pancho en la cárcel, me dediqué a hacer mucha propaganda pidiendo la libertad de Pancho. En el metro, en todo el techo del metro se pegaban, eran adhesivos, papelitos adhesivos, y luego distribuía mucha gente que venían del Ciudad Nezahualcóyotl, les daba mucho, y se venían caminando de Ciudad Nezahualcóyotl para acá, pegando. Vivían otras personas acá en Martín Carrera por la villa, y también otras trabajaban en el aeropuerto, y todos los aviones tenían la propaganda. Las otras personas vivían acá por arriba de San Ángel, se llaman Las Golondrinas, y de allá para acá venían pegando. Venían de San Nicolás Totolapan también pegando la propaganda. En el momento pues participo, en ese tiempo cuando surge Soy Menor de Edad, yo participaba en las actividades de teatro, de canción con los niños en aquel tiempo, que después serían jóvenes, estableciendo actividades de concientización a través de la música y el teatro. Posteriormente, pues al crecer, formó parte de la Unión de Colonos en la Secretaría Juvenil. Perdón, ¿cómo se llevaba aquí la organización? Era que en ese tiempo pues teníamos que salir a varios lados, ¿verdad? Para que se nos legalizara ya la tierra aquí, y entonces íbamos a ir a otras instituciones. Toda la problemática que había, donde se nos pedía ayuda, participábamos, y el movimiento se mantenía con los recursos de la misma gente, ¿no? Ya organizados y por medio de una acción jurídica de masas y planificación, se logró la expropiación de 3.700 hectáreas en los terrenos de Iztacalco y Iztapalapa, y con base en estudios, amparos, convenios y censos, se logró la planificación de distribuir porciones de tierra con iguales medidas entre la gente más llena de miseria y marginada. Es así como se reparten más de 7.000 lotes de terreno, siempre con la aprobación de miles de necesitados y el visto bueno y certificación de las autoridades correspondientes. Celebramos asambleas de carácter popular a la intemperie, con agua, con sol, con viento y con frío. Se debatían los problemas que afectaban a los que estábamos llenos de miseria, y ahí el más modesto de los ciudadanos, hombres y mujeres, hace oír su voz y es escuchada y analizada Bueno, pues el gobierno de aquel tiempo, y algunos todavía en esta época, reaccionan de una manera absurda, lejos de ayudar o de conducir estos procesos a buen fin. Establecen cuestiones de no permitir, porque algo que no le agrada mucho al gobierno es la autogestión. Más bien esta lucha era de mujeres, dejaban muchas cosas por participar en las comisiones. Había una cocina popular, a veces cuando nos íbamos a las comisiones,
pues ahí nos recibían, ¿verdad?, con un alimento, porque íbamos en la mañana, entre muchas personas llegábamos al comedor. La mujer estuvo presente en todas las áreas, ¿no?, de aquí, como se formó una organización y cada tenía una área diferente. Había grupos que se formaron cuando yo llegué en el 75, había grupos que el 1, el 2, el 3, y cada grupo tenía un coordinador o una coordinadora, y así se dividía el trabajo, ¿no? La mujer siempre estuvo presente, incluso diríamos el trabajo, hacíamos los rondines, que había guardias en diferentes partes de aquí del campamento, y la mujer era la que siempre estaba participando en las guardias, en las comisiones, en las actividades que había aquí. La mujer siempre estuvo presente mayoritariamente. El entonces Departamento del Distrito Federal suspende los pagos a los expropietarios de la zona, quienes organizan y crean grupos de choque que, junto con la policía, agreden al campamento y sus habitantes. El 19 de julio de 1969 es asesinado Modesto Cornelio, integrante de la organización política del campamento y primer militante caído. Pero es a partir de 1970 que el gobierno inicia una brutal represión contra el movimiento. Incursiones policíacas, agresiones selectivas, detención de sus dirigentes y la desaparición forzada de decenas de sus integrantes son algunas de las cosas que el campamento tuvo que resistir. En septiembre de 1972, cientos de granaderos y 2 divisiones de la policía montada entran al campamento, destruyen las viviendas de los colonos y asesinan a media docena de personas. En una operación similar, el 19 de julio de 1973, la Dirección Federal de Seguridad detiene a Francisco de la Cruz, junto con otros dirigentes. Todos son torturados y presionados para que los colonos levanten el campamento y se vayan del lugar. En medio de ese clima de hostilidad y sangre, los colonos se declaran en asamblea permanente, el 10 de marzo de 1975, nombrándose Campamento 2 de Octubre, en honor a los estudiantes caídos en la masacre de 1968. El 25 de enero de 1976, un incendio provocado consume 3.500 chozas de lámina y cartón en el campamento. Mueren calcinados 3 niños. Miles de familias lo pierden todo. En 1976, el 25 de enero, incendian el campamento. Ese día que incendiaron el campamento, se salieron calcinados 2 niños que estaban abajo de mi catre, de mi cama. Ahí salieron calcinados los niños. Cuando se incendiaron aquí, decían los bomberos, no traemos orden escrita. Tenía Pancho unos puercos muy grandes y los bomberos se reían de ver cómo se iban muriendo entre las llamas, y nada más en eso se basaban, que no traían orden escrita, porque entraron los bomberos aquí, pero no echaban ninguna gota de agua. Decían, los niños Saldaña están aquí encerrados, tampoco les importó. Nosotros estábamos durmiendo y recuerdo que se oyó un tronido como un tanque de gas, un bombazo, atrás de la casa de Francisco de la Cruz. Entonces, a la hora del bombazo, toda la gente salió despavorida, corriendo, ¿no? Porque, te digo, el problema fue que se levantó. Digo, nosotros entendemos que fue un crimen del Estado, ¿no? El Estado fue el que lo provocó, porque al no poder doblegar a la gente para que fuera a otros hacinamientos, fue provocado. Uno, cuando se incendia el campamento 2 de octubre, en el 25 de enero de 1976, su servidor contaba con aproximadamente 13 años. Esto nos obliga a incluso a recurrir al boteo en distintos lugares, ante la respuesta inusitada de la ciudadanía apoyando al movimiento, toda vez que por la vía de ese incendio se pretendía despojar o desposeer a las personas. Hay una respuesta muy buena de la ciudadanía, incluso sectores no comúnmente acostumbrados a apoyar, como sindicatos de la CTM y de la CNOP, por ejemplo, llevan apoyo de orden económico, ropa, víveres para la gente que decide seguir posicionada aquí a pesar de que incendiaron sus casas, y a los 30 días hay una
intentona de reprimir y matan a Miguel García confundiéndolo con Francisco de la Cruz. Otra etapa grave fue precisamente el 2 de marzo, cuando eso será años después, cuando detienen a todos y son conducidos al reclusorio. Se les acusa de un sinnúmero de delitos que a la postre fueron alentados estas denuncias por el mismo, en aquel tiempo, gobierno del departamento del Distrito Federal. Son cuestiones que lesionan porque no hay quien represente a la asociación, los líderes, sobre todo los que encabezan el movimiento como Francisco de la Cruz y los demás compañeros, Teresa Sánchez, varios compañeros, Pascual, varios son detenidos y llevados al reclusorio y se les forma un juicio. Pero posteriormente, cuando ya se va cerrando su proceso para sentencia, empiezan a detener sistemáticamente a uno, se va deteniendo a uno, que luego entre ellos fue esta María de los Ángeles, después se detiene a la profesora Teresa Sánchez, después se detiene al señor Pascual, después y para ir alargando el proceso. Entonces a mí me detienen hasta los 2 años, porque a Francisco de la Cruz lo cambian de reclusorio, se lo traen del reclusorio norte al reclusorio oriente, porque en aquellos tiempos ellos vivían en un dormitorio de seguridad en el reclusorio norte, donde estuvieron los compañeros de la Liga 23 de septiembre, la gente de casi todos los líderes sociales, ahí los metían en ese dormitorio. Cuando me detuvieron fue en 1981, a mí me sacaron de la oficina, yo acababa de llegar ahí, pasaba, pero de ahí es cuando llegaron todos y me detuvieron. Fuimos detenidas como más de 30 personas y fueron seleccionando, o no sé por los nombres, los apellidos, ellos ya traían una lista y en base a esa lista ellos iban seleccionando no seleccionando, más bien ellos ya tenían previamente una lista de aquellas personas que estaban participando en el campamento 2 de octubre. Entre ellas pues iban dejando libre a varios y pues yo me fui quedando. Yo fui detenida ese 2 de marzo de 1981 en las oficinas del campamento 2 de octubre. Me tuvieron incomunicada, me llevaron al campo militar número 1, varios compañeros también. En 1979, 2 de marzo, otra represión, más de 6,000 policías sitian el campamento y entran casa por casa, golpeando a todos y detienen a hombres y mujeres que salen a la calle. Finalmente, en el mes de marzo de 1981, es aprendido nuestro compañero Francisco de la Cruz y varios de sus colaboradores y saquean las oficinas de nuestra organización. A partir de la detención de nuestro máximo dirigente, se inicia una cacería de los directivos de la asociación civil y de una manera en el mes de julio de 1982 es aprendida la suscrita con lujo de fuerza y el delito, el despojo de un lote después de haber colaborado para que la organización distribuyera 7,000 lotes. La reclusión como medio de estudio, debo confesar que en el momento de quedar presa, al igual que hombres y mujeres de nuestra organización, que aún se encuentran en prisión, en ese tiempo, ahora lo estoy comentando, no alcanzaba a comprender qué motivo impulsaban a las autoridades a atacarnos y recluirnos en prisión. El 28 de septiembre de 1973, los colonos obtienen un amparo que les permite permanecer en la zona, aunque se les niega el derecho a construir. El gobierno amenaza, cualquier casa levantada será demolida. Años después, mediante la organización social y la movilización política, logran que el gobierno federal desincorpore 72 hectáreas para las necesidades de vivienda de 5,500 familias de la zona. Después de largos años de confrontación, persistencia y sangre, el movimiento concreta sus objetivos iniciales.
Con ello comienza un nuevo proceso de organización en el Campamento 2 de Octubre, caracterizado por la lucha política, la participación protagónica de las mujeres, el apoyo a otras causas y movimientos, así como la solidaridad internacional. Actualmente, el movimiento en torno al Campamento 2 de Octubre requiere encontrarse con las nuevas generaciones para recuperar su memoria histórica. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Se hizo el festival, el tercer y cuarto festival latinoamericano de música folclórica. Entonces vinieron grupos, pues en realidad folclóricos, pero de cada país, vinieron de muchos países. Y que yo sí he tratado de enseñarle a mis hijos, ¿no? de la verdadera política, que es ayudar a los demás, ¿no? Y por eso ahora creo yo que esto nos ha ayudado para que pues, se comprenda en muchas clases la lucha de las mujeres, que es muy importante. La lucha de las mujeres siempre la vemos participando en muchos lados, ¿no? Y principalmente el concepto de luchadora social o preso político, el decir que hay muchos tipos de presos, ¿no? Y que ahora veo, ¿no? Que debemos apoyar a esos presos políticos y que en la práctica tenemos que seguir luchando, ¿no? Luchar, yo hasta mi edad ahorita pues sigo luchando, sigo participando en este movimiento del Campamento 2 de Octubre, después de muchos años, ¿no? Yo llegué aquí a los 16 años y ya tengo más de medio ciclo y sigo participando aquí en el movimiento, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México nosotros hicimos con mucha dignidad, se hizo una lucha que cambió el paradigma en la ciudad. Fue el primer movimiento urbano en el país, pero particularmente el primer movimiento urbano en la ciudad, que en ese tiempo y hoy por hoy es el centro político, cultural y económico del país. Y a pesar de toda la represión tan fuerte que se ciñó por años, se pudo salir adelante y mucho tuvo que ver la lucha. Nosotros creemos que es el aporte, es el primer movimiento urbano en la ciudad, y de ahí surgen posteriormente lo que ahora se conoce como el movimiento urbano popular, en distintas derivaciones de lucha por la tierra, lucha por la vivienda, servicios, y en su momento el campamento dio muestra a través de las personas, sobre todo las mujeres, de una lucha de entrega y de combate decisivo, porque como decían algunas compañeras en aquel tiempo, esta es la tierra y no tenemos a dónde ir, entonces tenemos que luchar por esta tierra. Lo mismo tendríamos que pensar ahora en el asunto de cambiar el país. Este es nuestro país y no tenemos que nosotros lo tenemos que cambiarlo aquí a través de la lucha y de la organización. Qué triste se oye la lluvia. Bueno, el recuerdo que tenemos es que fue un líder de esos viejos líderes radicales que preocupado, ¿no?, por la problemática en aquel entonces de la comunidad. Él se viene de Oaxaca y empieza a trabajar. Nos comentaba él que empezó a trabajar en una tienda con unos españoles. Entonces que ellos, los mismos españoles, los obligaban a comer para que rindieran más. Entonces él siempre preocupado por la gente que tuviera una alimentación, que tuviera medicina, que estuviera bien de salud, porque al final creo que eso ayudó también a que el movimiento se fuera fortaleciendo. Yo todavía cuando porque estuvimos en la cárcel con él, teníamos ahí algunas dudas por qué
Francisco de la Cruz tenía una facilidad para representar a la gente, pues porque él se ponía a leer y a leer y a leer y a leer, y cuando llegaban las mesas de negociación pues era muy difícil que lo doblegaran, pero además él contagiaba a su grupo que iba a representar a la colonia, al campamento 2 de octubre. Que no puedo, bueno, es que yo con Pancho de la Cruz éramos como hermanos, bueno, nos llevábamos durísimo en una sola palabra. Y él me quería, más de todavía me pregunta Pancho chico, ¿a quién quería más, mi papá, a ti o a mí? O sea que nos hicimos como muy buenos amigos, muy buenos amigos. Pues eso, que era un hombre preocupado porque la gente no solamente luchara por lo que había venido, sino que se fuera más allá en la educación. Él quería que la gente se siguiera preparando, y con el hecho de que pues quería que de la escuela trajéramos a educar a otras personas por medio de un círculo de estudios que se hizo en ese tiempo, que él me dio para comprar libros de esa antología que yo les mencionaba. Entonces hablaba bien de esta organización, ¿no? Del líder que él quería que nos superáramos más, el de aprendernos. A mí me quedó grabado eso de por qué él quería que nos aprendiéramos la constitución política, ¿no? Porque él decía que él usaba la constitución política para cuando lo llegaban a detener o cuando... a mí sí me gustó esa idea, ¿no? Esa idea. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón.